Bienvenidos a esta tercera parte del protocolo Ibero y vamos ahora con el anexo 1, intervención psicosocial de emergencias tras incidentes terroristas. Creo que puede ser de interés para los primeros agentes actuantes, vamos a llamarlo así, tener unas ideas básicas en la medida de lo posible y que las circunstancias puedan, conlleve que podamos socorrer a ciertas personas en ámbito psicosocial, vamos a llamarlo así. Hay ciertos detalles que pueden decir mucho, sobre todo en ciertos momentos críticos en la vida de las personas, que yo creo que puede ser interesante conocer y también conocernos, ¿por qué no?, como grupo a nosotros mismos y queremos interesante en la lectura completa de este protocolo. Haremos también un vídeo a futuro o terminemos de todo este protocolo dando nuestra opinión personal y ciertos tips y directrices que creamos convenientes. Pero primero vamos con como hemos dicho, el anexo 1. En la actualidad, los incidentes terroristas constituyen una de las principales amenazas para los gobiernos occidentales. Por ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia de cada país han de ser capaces de dar una respuesta de manera eficaz. Más allá de las características propias de una situación de emergencia, la intervención en estos sucesos requiere una alta especialización en la actuación que ha de implementarse. La intención ha de ser global y ha de entender de manera integral tanto a víctimas directas del suceso como a los intervinientes. Es por ello que se hace imprescindible incluir la atención psicosocial como una parte más integrada dentro de los protocolos y procedimientos de intervención ante una amenaza terrorista. Como en otras emergencias, la intervención psicosocial va a verse diferenciada en función de la zona en la que se implemente. Recordar también que la zona implementada puede ser dinámica dependiendo del tipo de incidente. No obstante, deberemos diferenciar entonces entre tres zonas principales: la zona caliente o roja, donde la amenaza terrorista se sitúa muy cerca y el riesgo vital es elevado; la zona templada o naranja, cuyo principal objetivo, fuera de la amenaza directa, es el estabilizar a las víctimas para su traslado a la zona fría o azul. Los diferentes profesionales que intervienen en estas situaciones han de estar preparados para poder poner en marcha una atención psicosocial de calidad. En la zona roja, la intervención psicosocial se llevará a cabo siempre que no exista riesgo vital para las víctimas y se caracterizará por el manejo de las reacciones de estrés agudo de las personas afectadas, en primera persona por el suceso. La neutralización de la amenaza será realizada de forma sencilla, precisa y escueta por personal de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, siempre y cuando el tipo de amenaza e incidente lo permita o haya cesado, sin poner en riesgo la misión encomendada. El principal objetivo psicosocial en esta zona es el de hacer visible al primer interviniente como un líder que ayuda a las víctimas a ser evacuadas lo antes posible desde la zona caliente hasta la zona templada o fría, colaborando de manera adecuada con los rescatadores. Por otro lado, la intervención psicosocial en la zona templada se caracteriza por una implementación de primeros auxilios psicológicos, así como por la puesta en marcha de herramientas de triaje psicológico, es decir, se llevará a cabo técnicas que ayuden a la persona a comenzar a afrontar lo sucedido y se detectarán aquellos casos donde existe mayor riesgo psicológico. En esta guía no se aborda directamente el trabajo en la zona fría con las víctimas, pues esta tarea, fuera de la fase de intervención policial, corresponde a los equipos de intervención en crisis, servicio de emergencia local, propios del lugar donde se dé el suceso. En todo el entramado que constituye la intervención de incidentes terroristas, una pieza fundamental es aquella que reconoce la necesidad de establecer unas medidas de cuidado para los primeros intervinientes. Estos son profesionales que desempeñan su labor bajo unas condiciones especiales, donde el riesgo vital es elevado tanto para las víctimas a las que socorren como para ellos mismos. Y además, se encuentran en un escenario donde han tomado decisiones muy complejas con escasa información, poco tiempo y un estrés elevado. Debido a ello, en este protocolo se contemplan acciones que tanto el propio interviniente como su grupo de iguales y la organización de la que forma parte pueden llevar a cabo para garantizar una buena recuperación tras la intervención y prevenir así la aparición de posibles patologías derivadas de la misma. Por lo tanto, en las próximas páginas se establecerá una guía de intervención psicosocial ante incidentes terroristas. Estas recomendaciones forman parte de la intervención global en estos sucesos y tienen como principal lugar de acción las zonas más próximas al mismo, priorizando siempre la seguridad y autoprotección respecto a todo lo demás, en continua coordinación con los equipos de fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, también se fijará una línea básica de cuidados al interviniente. 1. Gestión de comportamiento y comunicación de masas en estados de estrés agudo. Intervención en zona caliente. Roja. Gestión de los mecanismos de comportamiento colectivo por parte de los primeros intervinientes. El comportamiento colectivo en situaciones de amenaza se refiere a la reacción de un grupo de población frente a sucesos repentinos y peligrosos, como puede ser un atentado terrorista, que afecta a la seguridad física de esas personas. Ante el acto terrorista, las personas pueden adoptar una identidad social, que puede aumentar el riesgo en la gestión de su seguridad. Ejemplo, en espacios confinados. Los primeros intervinientes han de actuar de manera precoz,
empleando habilidades psicológicas para la comunicación e influencia funcional y la minimización de mecanismos de comportamiento colectivo que aumenten el riesgo de daño a la población amenazada. Hay 3 mecanismos que se pueden activar provocando que una persona en este tipo de situaciones se comporte de forma diferente a como lo suele hacer individualmente. Los primeros intervinientes, con la adopción de una actitud de liderazgo, deben procurar minimizar la activación de estos mecanismos en un sentido indeseable. Desindividualización. El anonimato, la identidad grupal de víctima colectiva bajo amenaza, la ambigüedad y la incertidumbre de esta situación son elementos que pueden facilitar que la conducta de la persona sea conducida por patrones emocionales impulsivos e irracionales. Ejemplo, huir dañando a otras personas que también se encuentran bajo amenaza. La persona que experimenta desindividualización deja a un lado su identidad de persona y pasa a realizar conductas desde el anonimato que le da al grupo. Este mecanismo se dará más frecuentemente cuanto más grande sea el grupo y las conductas serán más disfuncionales cuanto más estresante sea la situación. Contagio. En situaciones de indecisión y falta de discriminación en los estados o conductas a adoptar, la persona se puede aferrar a un comportamiento inadecuado que ya han comenzado a hacer otros y crear una espiral disfuncional. Ejemplo, huir hacia donde parece encontrarse el foco de la amenaza, colapsar salidas, etc. Sugestión. En situaciones de masa puede haber una mayor sugestionabilidad motivada por la influencia colectiva pese a haber estimulado evidentemente en contra. Pensar si todo el mundo lo hace, ¿será que hay que hacerlo? Objetivos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el comportamiento de masa se va formando a partir de acciones prominentes de individuos clave, hasta que se genera la respuesta colectiva, los objetivos principales son convertir a los primeros intervinientes en individuos de clave lo antes posible, maximizar el liderazgo para aumentar la génesis de una identidad social funcional de los ciudadanos afectados y disminuir las probabilidades de pánico y conductas de riesgo. El interviniente como líder ante la emergencia colectiva. En emergencias terroristas, el interviniente puede verse involucrado en 2 tipos de situaciones diferentes. La primera de ellas, y la más frecuente, es la evacuación de personas a una zona segura. La segunda es el confinamiento junto con las víctimas en un lugar mientras se neutraliza el ataque. El interviniente, ante una situación de evacuación a zona segura en la que cuenta con información mínima necesaria para llevar a cabo esta, alejar de la zona tirador activo, ha de adoptar una actividad por lo que se le reconozca como persona clave. Con este propósito, se ha establecido una serie de directrices. Directrices. 1. Emplear su posición a cubierto, lo más visible posible para la población y su equipo, uniforme, linterna, megáfono, etc., para hacerse obedecer. 2. Emplear una actitud de seguridad y control de la transmisión de los mensajes. 3. Utilizar mensajes directos e imperativos, órdenes y no sugerencias. 4. Dar la directriz empleando la segunda persona de singular. Reduce la desindividualización y la persona recibe el mensaje como algo dirigido a ella. 5. Da la directriz incluyendo en la medida de lo posible la acción que queremos que haga, en vez de la que queremos que no haga. Ejemplo, caminen deprisa, pegados a las paredes, o métanse en las tiendas y escóndanse, en vez de no se queden en medio de la calle. 6. Ayudar a la población a ponerse a cubierto mediante el formato de evacuación más útil en este contexto. Follow direction. Los líderes indican la dirección de una salida apropiada hacia la zona segura al mayor número de personas posible, utilizando para ello la comunicación verbal y no verbal. Follow me. Cada líder elige una o varias personas cercanas a él para que le sigan. Él es el encargado de conducirlas a la zona segura apropiada. La acción del líder se concentra sobre un reducido número de personas. Se emplea en contextos en los que llegar a la zona segura es complejo y de no hacerlo así requeriría de muchas indicaciones. 7. Dar información muy breve y precisa como sea el incidente. 7. Dar información muy breve y precisa sobre el incidente. El objetivo de mantener informada a la población no es otro que el de buscar su cooperación para adoptar unas óptimas y adecuadas medidas de seguridad, autoprotección y poder afrontar con éxito el rescate. Para ello, a. Seleccionar aquella información que sea relevante en base a los datos disponibles y la seguridad de las personas. B. Emplear una actitud de seguridad y control de la transmisión de los mensajes. C. Dar mensajes claros y sencillos. Describir de manera objetiva lo que está sucediendo. Indicar de manera directa las medidas de protección a tomar. D. Asegurarse de que la información está siendo recibida adecuadamente por los receptores. E. En la medida de lo posible, actualizar los datos cada cierto tiempo. En el caso de que no se disponga del contenido novedoso, repetir la última información de la que se dispone. F. Aplicación de primeros auxilios psicológicos, tal y como se describe en el apartado 2. 8. Cuando la situación lo permita, se comenzará la evacuación de heridos con las directrices anteriormente indicadas. Los mensajes de alerta varían en función de la situación, si bien deben, en la medida de lo posible, avisar del peligro haciendo, si es posible, una valoración inicial del mismo.
Informar y aconsejar lo más detalladamente posible de las precauciones a tomar mediante consejos muy precisos y reiterativos. Renovar la información en la medida que sea útil para realizar cambios en las precauciones a adoptar. En el caso de que la evacuación no sea posible, las personas pueden esconderse en diferentes lugares, tiendas, domicilios, mientras dura la amenaza. Al igual que en una situación de evacuación, en el caso de que el interviniente haya quedado confinado junto con las víctimas civiles, mientras dura el tipo de incidente, ha de ser reconocido como la persona clave. 2. Comunicación y primeros auxilios psicológicos para primeros intervinientes. Zona caliente, roja. Comunicación y primeros auxilios psicológicos solo cuando no hay riesgo vital para las víctimas. En la zona caliente, la intervención con las personas afectadas va a estar enfocada en facilitar su supervivencia y situarlas en un lugar seguro. El estado psicológico en el que la persona se puede encontrar es variable. En la mayoría de los casos va a ser útil identificar nuestro rol, hacer explícito nuestro rol. No importa que el uniforme muestre claramente la condición de policía, sanitario, bombero. Las personas pueden estar confusas e identificarnos en un input más. Manifestar nuestra intención de ayudar. Esta es una forma de conectar con las personas para luego añadir información concreta. Dar instrucciones a las personas afectadas respecto a cómo ha de comportarse. El objetivo en los casos en los que nos mostramos más directivos es maximizar la eficacia de la intervención y sobre todo minimizar riesgos o daños durante la intervención. Así es conveniente dar instrucciones firmes, pero en tono calmado y breves, pero concretas. A mayor estado de descontrol de la persona, mayor firmeza y sencillez en las instrucciones. A la hora de dirigir o guiar verbalmente, conviene tener en cuenta adoptar una actitud de seguridad y control en lo que pedimos, evitar pedir permiso o pedir sugerencias sobre nuestras instrucciones, informar de la importancia de nuestra instrucción, reforzar positivamente el cumplimiento por parte de las personas afectadas, informar para reducir ambigüedad o incertidumbre. A medida que se percibe que las personas están momentáneamente protegidas, se les puede ir explicando las operaciones que se van realizando o se están realizando, siempre que no vayan a causarles alarma aún más, aumentando así la sensación de control y el liderazgo en la gestión de su protección y ayuda. Cuando informemos es importante procurar suministrar información útil, referirse a recursos, acciones, planeamiento, estado de la situación, etc., cuyo conocimiento por parte de la persona afectada va a facilitar su afrontación funcional ante la situación de emergencia. Ser descriptivo, siempre que sea posible. Hay que procurar basarnos en hechos, situaciones y acciones lo más objetivas posible, más que en opiniones sin fundamento, imprecisiones o sensaciones. Esto va a hacer que la persona comprenda mejor lo que queremos transmitir con respecto al estado de la situación. Ser específico. La información es así más útil y se evitan los malos entendidos. Aquí conviene recordar que ser descriptivos y específicos no tiene por qué ser sinónimo de dar demasiados detalles, especialmente si podemos valorarlos como escabrosos y no aportan información adicional significativa, y sí más carga emocional. Ser constructivo. Esto implica subrayar la información positiva, motivar hacia el cambio de lo mejorable y adoptar y transmitir una actitud que muestre que confiamos en que este es posible. Tener en cuenta respecto a nuestra actitud constructiva que tras algunas informaciones esta puede ser incluso contraproducente en un primer momento de shock a la persona afectada. Seamos conscientes y cautos en este sentido. 2. Zona templada, naranja, primeros auxilios psicológicos. Comunicarse con el herido si es posible, para alentar, tranquilizarle y explicarle el tratamiento. En la zona templada, el manejo psicológico de las personas afectadas va a estar condicionado por el contexto, zona segura, el estado físico de la persona y los recursos humanos disponibles para atender a dichos afectados. Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de apoyo psicológico son realizar gestos y señales de naturaleza simple y práctica que comuniquen psicológicamente a los sirvientes que está siendo cuidado. Ejemplo, facilitar mantas, alimentos y bebidas. 2. Asegurarse de que los supervivientes heridos y asustados no se queden solos y particularmente que los niños no permanezcan separados de sus padres. Permitir la expresión verbal de sentimientos asociados con la experiencia del desastre, aceptar el desahogo o ventilación emocional. 4. Confortar y consolar. Ayudar a que la persona perciba sus reacciones de estrés agudo como reacciones normales ante situaciones anormales. Normalizar y dar sentido a su estado. 5. Ofrecer tranquilidad con argumentos objetivables. Vamos a protegerles, vamos a llevarles al hospital. 6. Transmitir información precisa y de forma responsable, además de disipar los rumores que puedan ir surgiendo. 7. Confortar y consolar. 8. Ayudar a que las personas afectadas y lesas se involucren en el proceso de apoyo colectivo, dirigiendo su comportamiento hacia un objetivo. Ejemplo, ayudar a tapar heridos, a mantener acompañados a los niños que estén solos, etc. 9. Mantener a las familias juntas y potenciar la reunificación entre los seres queridos. Transmitir expectativas para la reunificación ante la existencia de personas desaparecidas. Ejemplo, en cuanto el peligro pase, vamos a dar prioridad a saber dónde están sus familiares. Ahora tenemos que mantenernos protegidos para que se puedan reunir después. 10.
información de los pasos inmediatos a dar, ejemplo, traslado a hospitales, a centros de atención a supervivientes, etc. Directrices. Para poder llevar a cabo adecuadamente los primeros auxilios psicológicos, se recomienda seguir una serie de indicaciones. Contacto con la persona. Identificación del interviniente. ¿Quién es y a qué servicio pertenece? Explicar que la presencia del interviniente tiene como objetivo la ayuda y la atención a la persona. Reforzar positivamente las acciones recomendables que la persona ya ha llevado a cabo. Transmitir seguridad y control inmediato. Considerar que la persona puede estar confusa respecto al comportamiento más útil a adoptar. Preguntar el nombre de la persona afectada para referirnos a ella. Proteger a las personas afectadas de la exposición innecesaria a condiciones ambientales y circunstancias que puedan alimentar el estrés agudo, estímulos sensoriales, etc. Facilitar la sensación de seguridad. Informar explícitamente del control y eliminación de situaciones de peligro o riesgo cuando así haya ocurrido. Evaluar y realizar un triaje del estado de las personas afectadas. Valorar el estado de funcionamiento psicológico de la persona para priorizar objetivos de ayuda y seleccionar la manera de interaccionar más apropiada en función de su estado, bajo los principios de sencillez. El método de evaluación ha de ser básico, pero suficiente como para clarificar el estado y los objetivos a alcanzar en función de este. Presteza. La evaluación de la persona ha de realizarse en un corto espacio de tiempo. Factor C3. Preguntas y observaciones a realizar. Discurso. Cantidad y calidad del discurso. Organización del contenido, fluidez. Emoción. Ánimo dominante, adecuación y coherencia de la emoción. Ausencia de emoción, euforia. Apariencia. Características inusuales, bizarras, ropa rota, ensangrentada, atípicamente sucia, desaliñada. Alerta. Orientación a la persona, a sí misma y a otros. Lugar, tiempo y situación. Conciencia de su estado psicológico interno y sus reacciones. Capacidad de juicio sobre su conducta y la pertinencia de sus actos. Memoria y funciones intelectuales. Contenido del pensamiento. Pertinencia, alucinaciones, delirios, rumiaciones. Posturas, movimientos, enaltecimiento, hiperactividad, tics, interacciones con el interviniente. Conducta motora. Herramientas de triaje psicológico. CIA3. En caso de que existan varias personas afectadas simultáneamente, priorizar la atención tomando como criterios básicos de emergencia el riesgo de daño auto o heteroinfligido de la persona, la capacidad de seguir instrucciones del interviniente, la vulnerabilidad física de la persona afectada, ejemplo, niños pequeños, personas mayores, etc. Obtener información en un contexto y con una actitud lo más calmada posible, mostrar una conducta de atención y comprensión de lo que la persona afectada comunica, transmitir que se ha escuchado las necesidades específicas que la persona tiene en ese momento, emplear preguntas claras, sencillas, breves y directas. Valorar al principio el empleo de preguntas cerradas, con respuestas más focalizadas, en la medida que la persona esté notablemente desestabilizada. Obtener información de forma estructurada para facilitar que la persona organice su pensamiento respecto a lo ocurrido y lo que al interviniente le interesa conocer. Respetar el ritmo y la dificultad emocional que la persona puede tener para proporcionar información. Si no es imprescindible, aparcar la que resulte especialmente difícil comentar en este momento. Emplear acciones de escucha activa, paráfrasis, resúmenes, reflejos, repeticiones, etc., que hagan percibir a la persona que se le está prestando atención. Explicar a la persona lo que se está haciendo, lo que va a ocurrir y cómo se ha estado gestionando la situación. En este sentido, valorar la utilización de explicar. ¿Qué se va a hacer para prestarle ayuda? ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido? ¿Qué servicios asistenciales significativos están ayudando? ¿Qué se va a hacer respecto a la situación? Respecto al manejo de la información apuntada, valorar la pertinencia en términos del contexto en que se informa, así como la cantidad, profundidad. Evitar en ese momento detalles excesivos, dramáticos o que destaquen la evolución negativa de la situación. Y calidad. Evitar elucubrar o hacer conjeturas que la persona pueda recibir como informaciones correctas y fiables. Calmar, confortar y orientar. Consiste en prevenir la escalada de estrés agudo favoreciendo la conducta de afrontamiento funcional y resiliente de la persona afectada. Actuar como modelo de control. Emplear mensajes verbales paralingüísticos y no verbales que reflejen una actitud calmada y controlada por parte del interviniente. Atender las demandas más simples que las personas puedan tener y que menos interfieran en la atención de emergencia. Ejemplo, abrigarse, aprovecharse, tener teléfono móvil consigo, etc. Tomar en consideración factores culturales, de género, religiosos, etc., que puedan condicionar la intervención. Ejemplo, contacto físico, proximidad durante la conversación, etc. Si se necesita que la persona siga alguna instrucción, asegurarse de que entiende lo que se le pide. Si es necesario, pedir feedback sobre la conversión de la instrucción. Subrayar la importancia de seguir las instrucciones por su propia seguridad y o la de otros. Orientar y dirigir a la persona diciéndole qué hacer frente a qué no hacer. Mostrar respeto hacia la necesidad de la persona de salvaguardar en seres y pertenencia.
especialmente si no pueden ser recuperadas o protegidas. Recordar la posibilidad de reacciones ambivalentes o de desconsideración a las ayudas de ayuda del interviniente. Las expectativas de la persona afectada, la intensidad de las emociones y la propia actuación del interviniente pueden ser condicionantes de reacciones negativas de las personas ayudadas. Enfatizar el motivo de la presencia del interviniente y su intención de ayudar. Validar la dificultad para afrontar lo que la persona está viviendo y reconocer y destacar los esfuerzos de afrontamiento que esté llevando a cabo. Prevenir la necesidad de hablar demasiado o de romper el silencio. Cuidar que el diálogo derive hacia promesas, mensajes de alivio o frases hechas, consejos no pedidos y difíciles de llevar a cabo, etc. Que la persona puede recibir con aversión y hacer que pierda la confianza en el interviniente. Aceptar y mostrar calma ante reacciones emocionales intensas por parte de la persona ayudada. Evitar, no obstante, la canalización del estrés agudo por medio de conductas con riesgo de daño para sí misma o para otras personas. Procurar contener o aislar a la persona si sus reacciones emocionales están generando un efecto de contagio en otras personas afectadas. Facilitar recursos en la medida de lo posible para que la persona se relacione con sus propios signos y síntomas de estrés agudo de una manera más funcional. Por ejemplo, facilitar y modelar un patrón respiratorio adecuado. Proporcionar información útil que le ayude a reducir ambigüedad, incertidumbre y preocupación. Ayudar a que perciba su estado como normal en las situaciones anormales y así lo valide neutralizando la escalada del estrés agudo. Ayudar a que realice conductas sencillas y útiles que retroalimente la sensación de control y contenga la sensación de indefensión. Enlazar. Facilitar apoyo social proveniente de figuras significativas para la persona afectada. Si la situación lo permite, ayudar a la persona a establecer contacto presencial o telefónico con la persona que desee, familiares, allegados, etc. En caso de que la persona afectada esté herida y tenga menores o mascotas a su cargo, enlazar en este momento con personas validadas por la persona afectada que se pueda hacer cargo a corto plazo de esta población o informar qué va a ocurrir con la gestión y cuidados de esto. Valorar la presencia cercana de allegados durante la atención o la pertinencia de apartarlos de la situación en la medida que ayuden o no a que la persona afectada gestione su estrés y faciliten sus acciones funcionales. Facilitar el afrontamiento autónomo o asistido. Fomentar la capacidad de la persona afectada para cubrir necesidades inmediatas y facilitar el acceso a otros recursos de ayuda. Identificar las necesidades que la persona afectada tenga en este momento o en el futuro inmediato. Valorar la capacidad autónoma de la persona y el contexto para cubrir la necesidad. En caso de que no pueda o no sepa, valorar la pertinencia de la liberación inmediata a otros servicios asistenciales presentes o demorada, aunque necesaria. En caso de liberación de demorada, informar a la persona de los pasos a dar para acceder a recursos de ayuda al que se le motiva a acudir. Cuidado de los intervinientes. Las situaciones de emergencia en entorno táctico civil constituyen eventos cargados no solo de un riesgo físico potencial, sino también psicosocial. Variables como el tipo de incidente, factor de tiempo de respuesta, entorno de riesgo vital, elementos físicos con el que se trabaja, número de afectados, gravedad de la situación, etc., se convierten en estresores con los que el profesional ha de manejar durante su intervención. El afrontamiento del daño psicológico potencial del personal interviniente ha de conllevar acciones tanto preventivas y proactivas, sin esperar a que sean demandadas como reactivas a partir de las necesidades surgidas de una situación, y estas acciones han de llevarse a cabo antes, durante y después de la exposición a eventos de alto estrés. En este apartado nos vamos a centrar en el autocuidado del profesional y el cuidado que el grupo de igual y la organización puede proporcionar, tanto de manera preventiva como de manera inmediata tras la intervención de un contexto de alto impacto. 3. Directrices de cuidado y apoyo ante la intervención en situaciones críticas. Directrices de autocuidado desde el propio profesional. La prevención primaria es aquella que se realiza antes de que suceda cualquier daño. Su objetivo principal es preparar a las personas para que, en caso de tener que intervenir en un incidente terrorista, puedan recuperar la normalidad en un breve periodo de tiempo sin tener secuelas tras el mismo. Además del aprendizaje relacionado con la tarea profesional concreta a desarrollar, se recomienda que los intervinientes participen en procesos de formación y entrenamiento continuado relacionados con las siguientes áreas. Formación técnica de base y continua. Una buena capacitación en lo que se refiere a conocimientos y habilidades que permite que el profesional sea competente en su labor tiene un elevado impacto positivo en su capacidad de manejo de situaciones estresantes. Numerosos intervinientes afirman que lo que les ayuda a trabajar en situaciones de alto impacto psicológico es conocer cómo tienen que actuar, los conocimientos y la habilidad que permiten automatizar de alguna manera las acciones del profesional de emergencia y prevenir el bucle creciente del estrés agudo. Ejemplo, no recordar cómo actuar en una situación de estresante, cómo manejar el instrumental, cómo realizar un gesto técnico, etc. Provoca que el estrés agudo aumente más aún si la situación es crítica. Conocer los factores de protección y de vulnerabilidad personales que facilitan o dificultan el afrontamiento de la situación.
No todas las personas reaccionan igual ante un mismo suceso, ni la misma persona reacciona de la misma manera ante situaciones similares. El momento vital que cada uno está atravesando, el apoyo social y familiar o el significado personal que la persona le atribuye al suceso son algunos de los aspectos claves que van a ayudar o dificultar el afrontamiento integral de lo sucedido. Que cada persona conozca a nivel general y reconozca en sí mismo cuáles son estos elementos se convierte en una herramienta potente de prevención. La mayoría de las personas que se enfrentan en situaciones críticas, vivencias, reacciones de estrés agudo y otros síntomas relacionados con el estrés laboral propio de las situaciones de emergencia, es importante que los intervinientes conozcan qué es el estrés, sus signos y síntomas, normalicen su respuesta tras un incidente crítico y entrenen habilidades de control de la activación y mantenimiento de la atención en situaciones de alto estrés, cuidado general y mantenimiento de la salud física y mental. Directrices de cuidado mutuo desde el grupo de iguales. El trabajo en equipo es una de las premisas básicas a la hora de trabajar en situaciones de crisis y emergencia. El grupo de iguales se hace especialmente relevante no solo a la hora de abordar la tarea encomendada, sino en el momento que hay que ofrecer apoyo emocional eficaz. Para que esto sea real, el grupo ha de establecer un trabajo continuo en materias de cohesión y cooperación grupal, estableciendo un clima que facilite la comunicación y la identificación y resolución de conflictos y el apoyo emocional de sus miembros. Directrices de apoyo desde la organización. La organización puede establecer una serie de medidas que contribuyen a la prevención de riesgos psicosociales laborales en sus integrantes. Algunas de esas recomendaciones son las siguientes. Conocer y prevenir los factores de vulnerabilidad propios de la organización, enmarcados dentro de la prevención de riesgos laborales y salud laboral, así como establecer acciones para su solución o la minimización de sus consecuencias. Establecer protocolos de intervención claros y precisos, donde se indiquen los puestos, funciones, rotación de turnos y tareas a realizar por cada profesional. Realizar una adecuada selección de los perfiles profesionales para cada tarea. Facilitar información y formación relacionada con el autocuidado del interviniente y los recursos disponibles a este nivel para sus trabajadores. Directrices de cuidado y apoyo durante la intervención en situaciones críticas. Directrices de autocuidado desde el propio profesional. ¿Qué puede hacer el profesional durante su intervención en situaciones críticas? Para responder a esta cuestión, un matiz importante tiene que ver con la duración de la intervención. Algunas recomendaciones son solicitar información que le ayude a reducir los puntos oscuros de la intervención hasta donde sea posible. Reducir del mismo modo la ambigüedad e incertidumbre de la situación. Aceptar las reacciones de estrés percibidas en un momento como reacciones normales ante las situaciones anormales. Afrontar las reacciones de estrés más interferentes mediante acciones factibles y no entorpecedoras de la actuación técnica, escogiendo en este momento las más funcionales. Algunos ejemplos de afrontamiento son enraizar el foco de atención en el contexto externo, estímulos físicos, por ejemplo, cuando el estrés cognitivo y emocional está nublando la percepción y el pensamiento. Orientarse a la tarea, conectar con los objetivos inmediatos y prioritarios. ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora para lograrlo? Permitir que las reacciones fisiológicas de estrés estén presentes y simultáneamente darles espacio mediante la respiración para evitar que se secuestren la capacidad de análisis y toma de decisiones. En intervenciones que se prolonguen durante horas, mantener orientado en el tiempo, tomar conciencia del tiempo transcurrido para no descuidar la cobertura de necesidades fisiológicas básicas, cuidar proactivamente dichas necesidades, hidratándose, equilibrando niveles de gasto energético mediante alimentos rápidos y sencillos de ingerir, regulando el esfuerzo físico o tomándose un respiro, especialmente tras esfuerzos anaeróbicos, etc. Fomentar el clima de cohesión de equipo, apoyando y reconociendo el trabajo de su grupo de iguales y siendo receptivo a estas acciones provenientes de los otros. Directrices de cuidado mutuo desde el grupo de iguales. En este punto cabe destacar un refrán adaptado: mal de muchos, consuelo de todos, en el que se destaca la importancia del apoyo y comprensión mutua ante una vivencia similar para una buena parte del personal durante su actuación en una situación crítica, así como el ánimo y colaboración cuando la intervención ha de llevarse a cabo. Estas actitudes neutralizan la falacia de caso único, en la que cuando el profesional se percibe afectado y no percibe lo mismo en los demás, trata de ocultar su estado para no ser diferente, con el subsiguiente ocultismo emocional. Esto, en ocasiones, se convierte en una niebla que envuelve el ambiente de trabajo del equipo, donde parece que nadie está afectado por el estrés de la situación, cuando la realidad es otra. Algunas acciones de apoyo mutuo durante la intervención son ayudar a compañeros con evidente estado de estrés agudo a orientarse a la tarea, conectarle con objetivos inmediatos y prioritarios, qué queremos hacer, qué podemos hacer para lograrlo, e instarles a actuar. Apoyar y reconocer acciones funcionales para mantener la cohesión y la motivación orientada a la gestión de la situación, empleando la comunicación verbal y no verbal. Directrices de apoyo desde la organización. La organización puede contribuir al afrontamiento del estrés por incidente crítico con acciones como
Provisión de recursos para maximizar el afrontamiento funcional de las fuentes ambientales de estrés. Ejemplo, recursos materiales y equipamiento para la protección e intervención que la situación requiere. Gestión y provisión de información relevante. Bajo este objetivo se va a considerar toda la información que contribuye a reducir la incertidumbre y la ambigüedad que en algunas ocasiones surge y se convierten en elementos inflamables del estado del estrés. Provisión de elementos logísticos para contribuir al cuidado del interviniente cuando la gestión del incidente se prolonga en el tiempo. Tiempos de descanso en los que se puede recuperar fuerza, rehidratarse, reponer energía, etc. Graduación de la exposición. Especialmente en aquellas situaciones críticas en las que la intervención es compleja, con varios frentes de actuación de diferente impacto y la organización de equipos y turnos de trabajo surge como condición necesaria. Es recomendable facilitar que los equipos roten y que se expongan a situaciones de diferente grado de impacto a lo largo de las horas o días de la intervención. Ejemplo, tras explosión de artefactos, con derrumbes y personas atrapadas, o tras parapetos de tiradores activos con toma de rehenes, incluyendo heridos. 3. Directrices de cuidado y apoyo después de la intervención en situaciones críticas. Directrices de autocuidado desde el propio profesional. En el contexto del después se va a considerar las horas, días o primeras semanas inmediatamente posteriores a intervención del personal de emergencia. El profesional puede y debe ser proactivo para llevar a cabo acciones de afrontamiento del estrés en diferentes momentos post-intervención. Al finalizar su turno de trabajo o al acabar una intervención de alto impacto que queda resuelta al cabo de horas o días. Entre ellas cabe destacar autocuidado físico inmediato, reponer energías de forma saludable, rehidratarse, comer y descansar en un espacio que está aislado de los estímulos estresantes. Conciencia y canalización de reacciones de estrés, identificar signos y síntomas de estrés asociados a la participación en eventos críticos y afrontamiento de dichas reacciones. Para afrontarlas, lo recomendable es apoyarse en los recursos personales disponibles, emplear de forma saludable los recursos de apoyo no formales, contacto con familia, allegados, etc. Participar en los sistemas de apoyo psicológico inmediato que la organización ponga a su disposición, recordándose a sí mismos que estos dispositivos no contemplan al profesional como una persona en un estado anormal que necesita psicoterapia, sino que los contempla como un profesional normal que tiene que afrontar la participación de un incidente de alto impacto. Directrices de cuidado mutuo desde los grupos de iguales. La existencia de un equipo en el que exista un alto grado de cohesión y apoyo social facilita la canalización de las reacciones de estrés del personal afectado, hasta el punto incluso de poder ser proveedores o receptores, según el caso, de primeros auxilios psicológicos por parte de sus propios compañeros. En este sentido, el obtener apoyo del grupo de iguales va a ser un elemento funcional muy potente. De igual manera, con el paso de los días o semanas, los propios compañeros se pueden convertir en espejos de las reacciones del profesional afectado, que no logra superar el estado de afectación provocado por su participación en el evento crítico. En un ambiente de apoyo social, los compañeros pueden incidir en su motivación por obtener ayuda profesional cuando en el transcurso del tiempo el empleo de recursos personales no parece ser suficiente para afrontar el estrés producido por un incidente crítico. Directrices de apoyo desde la organización. Durante las horas, días o primeras semanas inmediatamente posteriores a la intervención en el incidente crítico, la organización puede dinamizar intervenciones de apoyo psicológico distintas, de carácter individual y grupal, todas ellas encuadradas en el paraguas de la intervención psicológica inmediata integral tras las situaciones críticas. Son técnicas cuyo objetivo final es el afrontamiento exitoso tras las vivencias de un suceso de alto impacto emocional. No son intervenciones destinadas a curar o sanar psicopatologías, sino que están encaminadas a la prevención de las mismas. Tras el suceso, el interviniente ha de enfrentarse a una serie de emociones y pensamientos que forman parte del proceso natural de afrontación de una situación crítica. Con la ayuda de estas técnicas, pone en marcha sus propias habilidades y recursos de manera más efectiva y se da en respuesta a las múltiples necesidades que los intervinientes puedan tener de manera holística o integral. En este punto, únicamente se nombrarán y describirán brevemente dichas intervenciones. Primeros auxilios psicológicos, PAP. Los PAP se aplican inmediatamente después de que haya acontecido el evento crítico, es decir, durante los primeros minutos u horas. Su objetivo principal es el de acompañar al interviniente de manera individual para que inicie la aceptación y el afrontamiento de lo sucedido, facilitando la puesta en marcha de sus propios recursos personales y el comienzo de la recuperación de la funcionalidad previas al suceso. Han de ser administrados por personas con formación de estas técnicas. De esta forma, los PAP pueden ser implementados por el equipo de intervención psicosocial en crisis, así como los propios intervinientes formados para ello. Apoyo grupal inmediato tras la finalización del turno, AGI, Defusing. Se trata de una técnica grupal que se pone en marcha cuando el incidente ha finalizado o está estabilizado, antes de que los intervinientes recuperen su funcionamiento cotidiano. Consiste en una única reunión con un grupo lo más homogéneo posible cuyo objetivo original es la conceptualización adecuada y realista de lo sucedido y el screening de personas especialmente afectadas por el suceso.
Ha de ser dirigida por profesionales del equipo de intervención psicosocial en crisis. Apoyo grupal en eventos impactantes. Debriefing psicológico. Intervención grupal cuyo principal objetivo es de mitigar los niveles de estrés tras el incidente y recuperar el mayor grado de control sobre lo sucedido para prevenir la prevención de secuelas. Las sesiones han de ser conducidas profesionales del equipo de intervención psicosocial en crisis y en ellas se crea un espacio donde se facilita la ventilación emocional y el análisis de pensamientos, sentimientos y conducta. Se lleva a cabo durante los primeros días tras el incidente, siendo recomendable aplicarlo dentro de un conjunto de acciones para cuidar la salud, nunca de manera aislada. Intervenciones de orientación, asesoramiento y consejo. Counseling. Procesos de acompañamiento y ayuda individual a través del cual la persona toma conciencia sobre lo sucedido y los factores que le han llevado a la situación actual. Se despliegan líneas de acción para lograr apoyo emocional, el cambio de los comportamientos y estilos de vida, la solución de problemas y el afrontamiento de decisiones vitales. Se lleva a cabo en un proceso dinamizado mediante las habilidades de comunicación interpersonal del agente de ayuda, en el encuentro interbiográfico con el profesional afectado. Bueno, señores, hemos llegado al final del anexo 1, intervención psicosocial de emergencia tras incidentes terroristas, y creo que es bastante interesante a la hora de abordar de forma, vamos a decirlo así, contacto una situación en el transcurso de un enfrentamiento, de una situación, vamos a decir así, cuando el incidente está activo, vamos a llamarlo así, o acaba de ser neutralizado. Da unos tips bastante interesantes y muy importante, como no, la autoprotección psicológica, vamos a llamarla así, donde vemos que hay que, a lo mejor, tras ciertos incidentes críticos, tener contemplados ya unos debriefing, aunque aquí los llaman defusing, no sé si será exactamente lo mismo, creo que sí, y tener ya contemplado como protocolo, después de ciertas situaciones de alto impacto, en las unidades que no esté estandarizado los debriefing al terminar el trabajo, si no se aprovecharía en esto, pero bueno, en aquellas unidades donde no se hagan debriefing de forma habitual al finalizar la jornada, pues bueno, pues sería interesante en situaciones de estrés, caóticas, de ciertos incidentes críticos, sobre todo, a lo mejor atentados, accidentes graves, no sé, descarrilamiento de un tren, se me puede ocurrir, un tirador activo, un IED. Bueno, pues puede ser interesante contemplar esta serie de técnicas para no crear a futuro ciertas patologías en los primeros intervinientes, los cuales también son partes afectadas del incidente que han vivido. Y muy interesante, y lo nombra aquí, recordar intentar en la medida de lo posible la rotación de los intervinientes en cierta zona. Por ejemplo, no porque sean de cierta unidad, significa que sean los únicos que tienen que estar al pie del cañón en un incidente. Por ejemplo, tras a lo mejor alguna catástrofe natural, pues a lo mejor siempre la misma unidad al frente, al límite. Pues no, a lo mejor habría que intentar delegar una serie de competencias o de responsabilidades también en otros intervinientes. No nos queremos seguir extendiendo, esperemos que les haya gustado. Y recuerden darle a compartir y a me gusta, sobre todo compartirlo con compañeros que crean competentes o los nuevos, que puede ser de bastante interés. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.